días, estimados estudiantes. Vamos a empezar. Primero quisiera empezar resolviendo nuestro examen para que no queden dudas sobre las calificaciones ni tampoco sobre los temas que se han abarcado. Bueno, un segundito, lo vamos a poner el examen en pantalla. Lo vamos a resolver de manera conjunta. A ver, un segundito. Vamos a buscar cómo han estado. Aquí estamos. Ya. Me comentan si logran verlo en pantalla el examen, por favor. ¿Dónde está? Aquí. Bien, ahí estamos. ¿Lo logran ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, empezaremos con la pregunta 1. Ustedes me van a ir ayudando y vamos a ir explicando el porqué de aquellas preguntas que tengan dudas, ¿ya? Pregunta 1 refiere el salario mínimo nacional vigente establecido el 1 de mayo del 2009 es de bolivianos 2.221. ¿Esta respuesta era verdadero o falso? Falso, Falso. doctora. Falso. Falso, ¿Verdad? doctora. Es 2.122. Pregunta número 2. Dice, para la teoría de las denominaciones, derecho del trabajo, derecho laboral, derecho social, ¿se entiende como lo mismo? ¿Verdadero o falso? Verdadero, doctora. Verdadero, Verdadero. doctora. Exactamente. La teoría, cuando habla ya sea de derecho laboral, derecho social, derecho de trabajo, incluso derecho obrero, se está refiriendo a lo mismo. Nosotros en el Estado Plurinacional de Bolivia hablamos de un derecho de trabajo, ¿no es cierto? En algunos casos derecho laboral porque se relaciona, pero la teoría en general está refiriendo que estas denominaciones, para efectos de entender lo que es el derecho de trabajo, serían lo mismo. Bien, vámonos a la tercera pregunta. Dice, en el derecho de trabajo, perdón, es aquel conjunto de principios, normas jurídicas que regulan las relaciones de trabajo subordinado entre empleadores y trabajadores. Un segundito, se están conectando sus compañeros, otorgando una protección jurídica referente al trabajador en su condición de sujeto débil en esta relación con la finalidad de proteger su personalidad humana. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Están ahí? Bueno, ahí, doctora, ha habido un poco de confusión, pero yo le puse verdadero. La respuesta es verdadera. Era una de las Doctora. definiciones que habíamos visto del derecho de trabajo, ¿no? Es verdadera. ¿Se acuerdan lo que les dije cuando demos una definición del derecho de trabajo? Tenemos que entender que va a regular esa relación entre el empleador y el trabajador, ¿no? Otro aspecto que había que entender es que el trabajador siempre ante el empleador va a ser la persona que va a estar en condiciones menos beneficiosas, va a ser el sujeto débil. ¿Por qué? Porque el empleador detenta los medios de producción. No nos tenemos que olvidar eso. ¿Ya? Entonces la definición era correcta. No tenía ningún elemento que no sea sostenible en el tema del derecho del trabajo. Vamos a la pregunta 4. Dice, ¿son los principios generales del derecho fuente del derecho de trabajo verdadero o falso? Verdadero, porque usted en un principio nos indicó que los principios eran base Exacto, eran una fuente. perfecto, muy bien, Miriam. Verdadero, no es lo que yo dije. Los principios del derecho están reconocidos incluso constitucionalmente y la doctrina los ha reconocido como tal, como elementos y como fuentes del derecho laboral, ¿no? Entonces, para la doctrina de los principios generales del derecho de trabajo,
del derecho se considera que nace derecho de trabajo. En ese sentido, sí estaba como fuente del derecho de trabajo. Es correcta la respuesta, Miriam. Bien, vámonos a la pregunta 5. Dice, el derecho de trabajo se relaciona con el derecho administrativo en relación a los vínculos laborales que nacen entre servidores públicos. ¿Verdadero o falso? La Bueno, mayoría la verdad es que ha errado en esta respuesta. La respuesta es falso. ¿Por qué? Y lo hemos visto, como hemos visto contratos laborales, y hemos hecho la diferenciación en contratos administrativos, hemos hecho la diferenciación entre consultorías y hemos hecho la diferenciación con contratos de trabajo. ¿Qué pasa en la función pública? Estamos hablando de servidores públicos. Los servidores públicos están regidos por contratos administrativos. No es esa relación con respecto al derecho de trabajo. ¿Cuál era la relación? Es esa relación que se va a dar en la intervención del Estado mediante sus instituciones públicas, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Cuando hablamos de servidores públicos, no hay relación laboral. Estamos hablando de relaciones administrativas. ¿Cuándo va a haber relación laboral? Cuando hablemos de trabajadores. Si les hubiera dicho el derecho de trabajo se relaciona con el derecho administrativo en relación a los vínculos laborales que pueden hacer con trabajadores de la institución pública, eso es otra cosa. Ahí, ¿cuál entra? ¿Qué estaría entrando? Las empresas públicas estatales que rigen a sus trabajadores bajo norma laboral. Pero estamos hablando de trabajadores. El servidor público está bajo el estatuto del funcionario público. Por lo tanto, esta respuesta era falsa. Varios han puesto verdadero. Bien, pregunta 6. Dice, ¿el contrato por obra o servicio puede tener un plazo mayor a un año? ¿Puede tener? Sí. La respuesta era verdadero. ¿Por qué? De acuerdo al decreto ley 16-18-7, específicamente en su artículo 3, nos dice que los contratos por obra o servicio estarían sujetos en cuanto a temporalidad al tiempo que se necesite, tanto para el cumplimiento de la obra como para la prestación del servicio. Entonces, son un tipo de contrato temporal, pero que efectivamente puede superar el año que se ha restringido en cuanto a los contratos a plazo fijo. Por lo tanto, esta respuesta era verdadera. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Bien. La norma prohíbe que se suscriban contratos civiles en relación a la entrega de la factura. ¿Es falso o verdadero? Tengo a alguien que está preguntándolo por el chat. Vamos a ver qué dice. No me entra el chat. Sí, vamos a ver el chat. Ya, la respuesta 7 era falso. ¿Por qué? Si estamos frente a un contrato civil, no existe ningún tipo de prohibición por la norma, siempre y cuando se cumplan los elementos de una relación civil, ¿ya? Y no en todos los contratos civiles hay entrega de factura. Ahora, ¿por qué la norma estaría prohibiendo la suscripción de contratos civiles? Porque estos pueden llegar a ocultar relaciones de índole laboral. Y les había hablado del artículo 5 del Decreto Supremo 28699, que ha establecido que se prohíbe cualquier tipo de contrato, ya sea civil o comercial, que tienda a ocultar una relación laboral, entendiéndose este como nulo de pleno derecho. La entrega de factura se va a dar si existiera una prestación de servicios civiles, pero no es que la norma prohíbe en relación a una factura, no, eso no existe.
Lo que prohíbe es que no se oculten relaciones laborales. Eso prohíbe la norma, porque se pueden dar contratos civiles donde hay una relación laboral que está siendo ocultada y se aplica el tema de retención de impuestos, ¿no? El trabajador cuya relación laboral está siendo ocultada puede presentar factura y no necesariamente se va a tratar de una relación de índole civil, ya que va a tener características laborales. Estos aspectos para la norma son susceptibles de nulidad. Entonces, la respuesta acá era falsa en atención a qué? Que la norma prohíbe la suscripción de estos contratos civiles en relación a la ocultación de una posible relación de índole laboral. Bien, el contrato de trabajo de hogar puede concluir por preaviso. ¿Falso o verdadero? Es verdadero, doctora, porque usted indicó que el preaviso debe consistir en 15 días. ¿Perdón? Miriam, ¿no te he escuchado bien? ¿Puedes volver a hablar? Bueno, yo le puse verdadero porque usted ya en una anterior clase nos dijo que se debe avisar al empleado del hogar eh, un preaviso de 15 días, debería tener un preaviso de 15 días. Bien, pero esto por dónde está regulado, Miriam. Ay, doctora, debería ser La en el Ley de contrato. Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar de 9 de abril de 2003 ha establecido este aspecto. Todavía mantiene el preaviso en relaciones laborales con trabajadores del hogar, ¿ya? Lo que era el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, que establecía un preaviso para todas las relaciones laborales, fue dejado sin efecto mediante la sentencia constitucional 009 del año 2017. Pero la ley, la ley que aplica para relaciones de trabajadores del hogar ha sido dejada en vigencia en su totalidad y establece que para concluir esas relaciones laborales sí puede existir un preaviso para posible conclusión de la relación laboral. Por lo tanto, la respuesta era verdadero. Está bien, Miriam, lo que has referido. Bien, el casito. A ver, lo vamos a ver de manera conjunta. Algunos han confundido algunos detalles del caso, ¿no? Ha habido respuestas de todo tipo en el caso. Y creo que la mayoría, no todos, no han dado una respuesta correcta en su caso. Entonces lo vamos a ver hoy. A ver, dice, la pregunta 9 tenía un puntaje de 4 puntos. ¿Qué beneficios sociales le corresponde a un trabajador que ha prestado servicio en una empresa desde el 10 de septiembre de 2001 hasta el 20 de enero de 2009? Hasta acá hemos podido determinar, era una persona que ha trabajado 7 años, 4 meses, 10 días, ¿no es cierto? Fecha en la cual fue retirado voluntariamente, dice. ¿Qué significa que sea un retiro voluntario? Que él ha renunciado o ella ha renunciado, ¿no es cierto? Entonces, ¿aplica preaviso? No, no aplica preaviso. Dice, en el mes de octubre percibió un salario de 2.000. Aquí había un error que lo corregimos vía WhatsApp. Les dije que era 2.000 bolivianos. Mes de noviembre 2.000 más 150 por comisión. Y el mes de diciembre 2.000 más 200 por concepto de comisión y 500 por concepto de viáticos. A ver, acá. Primero, existía la situación en la cual se debe actualizar el salario a los 2.122 bolivianos. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado? Si el salario no alcanza el mínimo nacional, corresponde, se lo actualice al salario mínimo nacional. Acá, si se dan cuenta, estamos hablando de que ganaba 2.000 bolivianos. ¿Correspondía la actualización? Sí, doctora. No correspondía, Miriam. ¿Por qué? Doctora, buenos días. Porque los 2.122 bolivianos, y esa era la pregunta 1, se ha establecido el año 2019, recién. Para el año 2009, el salario mínimo nacional era otro monto que
era menor a los 2.000 bolivianos. Por lo tanto, no aplicaba la actualización en cuanto a las fechas de la relación laboral. Si se fijan, esta relación laboral era del 2001 al 2009. El 2009 se ha promulgado la nueva Constitución. Entonces, antes del 2009, los beneficios sociales prescribían a los 2 años. De todas maneras, a partir del 2009 es que se ha establecido con la nueva Constitución Política del Estado que los beneficios sociales son imprescriptibles, son irrenunciables, son inembargables. Se han establecido las características esenciales de los beneficios sociales. Por lo tanto, no existía la actualización. ¿Por qué? Por la gestión en la cual se ha dado esta conclusión de la relación laboral. Entonces, los 2.000 bolivianos era correcto, ¿ya? Ahora, ¿qué más dice? Ya nosotros sabíamos que los viáticos no entran, sí suman las comisiones, se le adeudaba. Aquí era un detalle igual importante que había que tomarlo en cuenta, que era diferente a nuestros otros casos que habíamos elaborado en aula. Dice, se le adeuda un salario de 20 días por el mes de enero de 2019. Eso había que generar. La empresa obtuvo utilidades 2017-2018, se le debía utilidades por 2 gestiones. Y se le adeuda aguinaldos 2018, y miren esto variaba. Duodécimas por 20 días, o sea que había que generar aguinaldo por la gestión 2018 y duodécimas por 20 días. Mismos que no son cancelados en los plazos establecidos por ley. No se usó uso de vacaciones 2 años, había que calcular vacaciones por 2 años y no se cancelaron beneficios sociales en plazo. Había que acá generar el tema de la multa del 30%. Muchos han generado el tema de la multa del 30% sobre el total. Y se han olvidado de que no cuenta la multa del 30% en atención a el aguinaldo. ¿Por qué? Porque el aguinaldo ya debería haber aplicado su propia sanción. ¿Cuál era el resultado final de nuestro caso? Teníamos prima y gestión 2017-2018, era 4.233 bolivianos con punto 34. Vacaciones era 2.822.24. El aguinaldo más su multa 4.233.34. Las duodécimas por 20 días 235.18. Salario de vengado era 1.466.66. El total de beneficios sociales era el de 28.571.80, más la multa del 30%, que era 6.454.87, así un total de 35.026.76 bolivianos. Podía variar la respuesta por el tema de los decimales, pero esa era la respuesta de nuestro caso, ¿no? Entonces, no correspondía la actualización de salario en atención a las fechas, y no correspondía, la mayoría se equivocaba en esto, que la multa del 30% se saque por el total. Tenían que tomar en cuenta, y eso lo habíamos señalado en los casos, el tema de la multa con respecto a el aguinaldo. Entonces, si alguien tiene preguntas o dudas hasta acá. Fernando nos ha escrito todo claro, dice. Bien, esa era la respuesta del examen. Lo que quiero que hagamos, por lo que he visto en nuestra resolución del caso del examen, todavía existen dudas con respecto a los cálculos de beneficios sociales. Honestamente, no, la finalidad no es que queden dudas, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra planificación, concluido este tema, tenemos un caso más para resolver de beneficios sociales. Quisiera que lo resolvamos en aula. Vamos a hacer una clase sincrónica después de finalizado este tema, en el cual vamos a hacer un caso más para el cálculo de beneficios sociales. Cuestión de que ustedes concluyan toda esta parte de la materia
sin dudas con respecto a lo que es el cálculo de beneficios sociales. Eso es uno de los elementos más importantes que a ustedes les va a servir en su vida profesional, tanto como abogados, como parte trabajadora, pero también como parte trabajadora. Yo sé que muchos pensarán, aquellos que no son abogados, por ejemplo, dirán, pero el día de mañana yo voy a contratar a un abogado para que me haga el cálculo de beneficios sociales. ¿Qué puede pasar? Que tu abogado incurra en errores, que haga mal el cálculo, o que incluso lastimosamente se puede dar, eso se da en la vida real, que tu abogado te mienta y saque un cálculo que te desfavorezca en atención a alguna situación en específico, que te engañe y que tú confíes en su trabajo y lastimosamente no haya buena fe en el trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante. A ustedes que actualmente quizás hay gente que está bajo una relación laboral, que puede llegar a concluir en algún momento, también es importante que sepan este tipo de cálculos para que el día de mañana ustedes no sean sujetos a un cálculo erróneo o ilegal que vulnere sus derechos, o si son empleadores en la actualidad, puedan ustedes tener la facilidad de realizar este cálculo correctamente, legalmente y no tengan ningún conflicto ni en el Ministerio de Trabajo ni en la vía judicial, ¿no? Entonces, concluyendo este tema 6 que vamos a ver el día de hoy de obligaciones laborales, vamos a hacer un casito más para que ya no queden más dudas. Vamos a volver a hacer alguna práctica en relación a contratos laborales. Muchos me han preguntado sobre sus contratos, ¿por qué me faltaban los requisitos esenciales? Podía ser que tenían los requisitos del artículo 7, pero resulta que no tenían el consentimiento, resulta que no tenían plazo, me ponían el contrato es indefinido. Ya, indefinido, ¿desde cuándo? En mi contrato tiene que decir el plazo. En un contrato a plazo fijo irá la fecha de inicio y la fecha de conclusión, pero en un contrato indefinido es importante que vaya la fecha de inicio de la relación laboral. ¿Por qué? Porque desde esa fecha yo voy a entender el cómputo de antigüedad de este trabajador. Y esta fecha no va a permitir que en una planilla se cambie mi fecha, que en una boleta de trabajo, de pago de salario, se cambie mi fecha de antigüedad, ¿no? Entonces, es importante que se tenga la fecha de inicio de la relación laboral, tanto en contratos por obra, contratos a plazo fijo o contratos indefinidos. ¿Por qué? Porque establecen el inicio de la relación laboral para fines de bono de antigüedad o incluso cómputo para el beneficios sociales. Otro aspecto, no es la misma fecha de inicio la fecha de la firma del contrato. Hay alumnos que no me han puesto fecha, lugar y fecha de suscripción del contrato. Esa es la fecha de la firma, dónde y cuándo estoy firmando el contrato. Hay otros que han puesto la fecha de la firma con respecto a el tema de, estoy viendo mensaje, dice, ¿qué onda, Fer? No sé a qué se debe ese mensaje, Cristian. Si tienes alguna duda, me haces saber, por favor. Vamos a tratar de que no queden dudas, ¿ya? Les decía, no es la misma fecha, la fecha de suscripción con la fecha del contrato. Ahora, si tú en tu cláusula del plazo vas a poner, es una relación laboral indefinida y se va a computar desde la firma del contrato, se entiende que tu contrato lógicamente tiene que tener fecha de suscripción sí o sí y ese se entendería por el inicio de la relación laboral. Pero si tú no aclaras esto, estaríamos hablando de un contrato que no tiene plazo, ¿no? Y un contrato que no tiene plazo es susceptible de nulidad. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento se inició la relación laboral. Entonces, automáticamente tendríamos que entender de que estamos frente a un contrato de índole verbal y que hay que entender que la relación laboral estaría iniciando en el momento que se ha pactado de forma verbal, ¿no? Entonces, el que un contrato de trabajo no contenga alguno de los elementos del contrato de trabajo, primero puede generar aspectos de nulidad y segundo puede generar que cuando tú quieras cumplir con las formalidades de visado de contrato laboral, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo, tu contrato sea observado y no sea susceptible de visado. Los inspectores de trabajo cuando revisan los contratos se fijan en todos los detalles que yo les he observado en sus contratos.
generales de ley, números de poder, y eso que yo no les he observado esos detalles porque estamos en la primera práctica de un contrato, pero vamos a procurar hacer una práctica más para que no queden dudas sobre el tema de los contratos laborales, ni tampoco sobre las liquidaciones de beneficios sociales. Entonces, nuestro siguiente casito que hagamos de liquidación de beneficios sociales, lo vamos a trabajar conjuntamente el llenado del formulario de finiquito y la resolución del caso para que ya no queden dudas sobre este aspecto. ¿Ya? Entonces entraremos a ver nuestro tema del día de hoy. No sé, Cristian, si te ha quedado alguna duda o alguno de los estudiantes le ha quedado alguna duda, me hacen saber, por favor. No quiero que se queden con dudas, no es la idea. Ahora, si a alguien le ha ido mal este parcial, seamos positivos, tenemos 2 parciales más, tenemos trabajos, vamos a tener más interacciones en la materia, así que no se desanimen. Yo creo que podemos todos mejorar en nuestras notas si no nos ha ido muy bien en este primer parcial. No se olviden que las notas están divididas en una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Y esa evaluación formativa tiene los trabajos, cuestionarios, prácticas y otros que están en relación a nuestros indicadores conforme al PGC. Y esa tiene una ponderación de 15 puntos. El parcial, en este caso, tenía 20 puntos. Hay algunas personas que no me han presentado un solo trabajo, han perdido los 15 puntos y no les ha ido muy bien en el examen, ¿no? Entonces hay otros que no les ha ido muy bien el examen, pero tenían todas las prácticas y les ha ido mucho mejor, ¿no? Entonces, tratemos en la medida de lo posible presentar todos los trabajos, hacer todas las prácticas, ¿no? Y si hay dudas, hacerlo saber para que no nos quedemos con dudas. Cuestión de que en nuestros parciales nos vaya un poquito mejor, ¿ya? Bien, tienen la palabra. Doctora, una consulta y mil disculpas. Como usted sabía, en la plataforma se han perdido muchos trabajos y en algunos casos hemos tenido que ingresar de nuevo los trabajos, pero viendo la plataforma, algunos docentes no les aparecía, no les Esa es en la indicaba. plataforma nueva, Miriam, no en la antigua. Nosotros estamos en la antigua. En la plataforma nueva en la que se ha generado después, Ya, a nosotros no nos ha migrado de plataforma. Eso sí, en la plataforma nueva se han borrado trabajos. Ahora, si existiera la figura de que en nuestro caso se ha presentado trabajos y no están figurando en la plataforma actual, si tienen los respaldos y ha sido debidamente calificado su trabajo y tienen los respaldos de este aspecto, me lo hacen saber y vamos a ver la manera de poder corregir las notas si es que fuera el caso, siempre y cuando tengan los respaldos de presentación y calificación de sus trabajos. Pero esto que tú me estás comentando, Miriam, me ha pasado con mi otra materia. Yo también dicto Derecho Agrario y en esa materia efectivamente se han borrado los trabajos. Y lo que se hizo, coordinado con el jefe de carrera de Derecho, que es el doctor Dips, fue que se presenten los respaldos, se ha presentado una nota en carrera solicitando se tome en cuenta este aspecto y se modifiquen las notas. A la fecha no tengo respuesta de carrera, estoy esperando a ver si se va a modificar o no las actas. De todas maneras, si ha sido la figura que se ha dado con alguno de ustedes en esta materia, les ruego me lo hagan saber, me presenten sus respaldos y con eso vamos a tratar de hablar con carrera para ver qué se puede hacer. Ya, entonces, eso sería el tema, Miriam. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. gracias, doctora. De nada, Miriam, no te preocupes. Bien, entonces veremos nuestro temita de hoy, si no nos va a alcanzar el tiempo. Me hacen saber si ven la presentación en pantalla. Ahí lo tenemos. Bien, hoy nos toca ver lo que son las obligaciones de las relaciones laborales. Cuando estamos hablando de estas obligaciones, tenemos que entender que las mismas nacen también de los derechos. Las obligaciones van a nacer con respecto a los derechos, ¿no? Entonces, en lo que es una relación laboral, vamos a tener no solamente obligaciones, sino también derechos. Entonces, vamos a hablar siempre de derechos y obligaciones
tanto del trabajador como de la parte empleadora. De manera general, un trabajador, de acuerdo a las diapositivas como lo tienen acá, va a tener distintos derechos que van a nacer de una relación laboral. Entre algunos de estos derechos que tenemos, la restitución de derechos de los trabajadores. ¿A qué nos referimos con esta restitución de los derechos de trabajadores? Frente a un conflicto de índole laboral, el trabajador va a tener el derecho de acudir a las distintas instancias que están reconocidas tanto por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como la Judicatura Laboral para hacer valer derechos que posiblemente hubieran sido vulnerados o hubieran sido omitidos por la parte empleadora o quizás hubieran sido incluso obviados por la parte empleadora, ¿no? O la parte empleadora les hizo renunciar los derechos cuando constitucionalmente estos derechos son irrenunciables. Entonces, la parte va a ser un derecho del trabajador el poder acudir a las instancias competentes para poder solicitar la restitución de estos derechos, ¿no? Ya sean derechos laborales o sean beneficios sociales o sean otros, por ejemplo, el tema de cambios de descuentos ilegales, cambios de lugar de trabajo, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, existe un principio que se llama el principio ius variandi, que refiere que en una relación laboral los cambios de lugar de trabajo van a estar siempre sujetas al consentimiento de ambas partes. Es decir, la parte empleadora puede establecer un cambio de lugar de trabajo, pero la parte trabajadora tiene que poder dar su consentimiento con respecto a este cambio de lugar de trabajo. No se pueden hacer cambios de manera abrupta, porque esto estaría vulnerando este principio ius variandi, ¿ya? Entonces, tiene que haber un consentimiento por parte del trabajador para que se realice este cambio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estos cambios, estas transferencias que se hacen de lugares de trabajo van a ser ilegales cuando no haya un consentimiento por parte del trabajador. ¿Por qué? Porque se considera de que este tipo de cambios de lugar de trabajo estarían poniendo en riesgo lo que es la estabilidad laboral del trabajador o que también podrían ser consideradas como un medio de acoso laboral, ¿no? Entonces, incluso hasta ese tipo de derechos pueden ser solicitados en cuanto a restitución por parte de un trabajador en las instancias competentes. Luego tiene derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir la estabilidad laboral? Y ya lo hemos ido viendo cuando hemos visto las causales de la extinción de un contrato de trabajo. Cuando hablamos de la estabilidad laboral, nos estamos refiriendo a que los trabajadores tienen derecho a tener un trabajo estable y solo van a poder ser despedidos por aquellas causales de despido legal. ¿Cuáles son las causales de despido legal? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Y esto lo hemos visto en los contratos. Algunos de sus contratos me han puesto llamadas de atención, me han puesto por, porque no llegue a tiempo. Esas no son causales de despido, ¿ya? Las únicas causales de despido reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional laboral son las del artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario. Renuncia voluntaria, despido debidamente justificado y ante un despido injustificado que corresponde el pago de desahucio o caso contrario el trabajador o trabajadora puede pedir su reincorporación laboral. Entonces, ¿cuándo yo puedo pedir la reincorporación laboral y también está reconocido como un derecho y garantía del trabajador? ¿Cuándo puedo pedir la reincorporación? Cuando he sido despedido, ya sea injustificadamente, que se traduce en que
no he sido despedido por ninguna de las causales establecidas por ley, o sí han aplicado las causales en mi memorándum de despido, pero resulta que no han seguido un debido proceso. Y ya les explicaba en una de nuestras anteriores clases cuando vimos materia contractual. Para que a mí me puedan despedir, me tienen que seguir un, eh, un, un proceso administrativo interno que tiene que seguir un debido proceso desde que se me notifique por qué me están siguiendo el proceso, yo pueda asumir mi defensa, pueda presentar mis descargos, pueda demostrar que no he incurrido en las causales de despido y si no lo llego a demostrar y realmente la parte empleadora tiene elementos esenciales para poder establecer mi despido, se da lugar al despido, ¿no? Entonces tampoco es decir, te voy a despedir por las causales de despido, sino que también te tengo que seguir un debido proceso. Caso contrario, este despido es ilegal. Ante ese despido ilegal, el trabajador va a tener dos opciones. Pago de beneficios sociales, que incluirían el desahucio por haber sido sujeto a un despido ilegal, y también el tema de la solicitud de la reincorporación laboral. ¿Cuál es el procedimiento de la reincorporación laboral? Lo habíamos adelantado un poquito, pero ahora les voy a explicar a detalle. Dentro de lo que es las competencias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, constitucionalmente se le ha reconocido la facultad de atender denuncias por despido ilegal o renuncias de reincorporación. ¿Cómo se hace esto? El trabajador que ha sido despedido ilegalmente acude ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y hace conocer la fecha que ha sido despedido, ¿no? Nos dice el Zoom que nos falta un minutito. Por favor, se corta, volvemos a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Entonces acude el trabajador, hace conocer al inspector de trabajo cuándo ha sido despedido de manera ilegal. Tiene que hacerle conocer las características en las cuales fue despedido, qué es lo que ha sucedido. Tiene que hacerle una relación de todos los hechos de los cuales se ha dado lugar a este despido de índole ilegal, ¿no? Entonces, el inspector de trabajo, bajo sus atribuciones y competencias, emite una única citación por reincorporación. Puede ser por estabilidad laboral, puede ser por inamovilidad laboral, puede ser la inamovilidad laboral, ya sea